Bienvenidos a Comunicando para la Gente. En el día de hoy vamos a hablar del Ecuador y de su presidente Daniel Noboa, que es un administrador y político ecuatoestadounidense, el actual presidente de la República de Ecuador desde el 23 de noviembre del 2023 y es miembro de la coalición política Acción Demócrata Nacional. Pero, ¿cómo llegó al poder? ¿Bajo qué circunstancias llegó al poder este joven político? El político y empresario Daniel Noboa, de la Acción Democrática Nacional, es el nuevo presidente del Ecuador, tras derrotar a Luisa González de Revolución Ciudadana en la segunda vuelta electoral. Noboa obtuvo el 50,1% de los votos de las elecciones anticipadas, mientras que el aspirante del partido del expresidente Rafael Correa sumó el 47,9%. Un proyecto político improbable. Un proyecto político el cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo. Noboa, con tan solo 35 años, es el presidente más joven de la historia del Ecuador. Su esposa y madre de su segundo hijo, la modelo e influencer de 25 años, Lavinia Balbonisi, será la primera dama. Su mandato comenzó en noviembre, hasta completar la presidencia de Guillermo Lasso, que disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas en medio de un juicio político por presunta corrupción. Vamos a entrar en contexto cómo Noboa llegó a la presidencia y qué estaba pasando en Ecuador. ¿Por qué una presidencia de un poquito más de un año solamente tendrá este joven y no una presidencia completa? Vamos a ver qué está pasando. La Asamblea Nacional del Ecuador estaba, el presidente actual, en ese entonces, Guillermo Lasso, decía que estaba en contra de él y que esa asamblea era bastante corrupta y había una crisis institucional en el país. El Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. Pero la asamblea quería llevar al presidente a un juicio político y destituirlo por presuntos asuntos vinculados a empresas estatales que fueron beneficiados amigos y conocidos del presidente, y la asamblea establecía que el presidente estaba siendo parte de un entramado grande de corrupción. Guillermo Lasso, a ver esta ingobernabilidad que existía entre la asamblea y el ejecutivo, decidió disolver la asamblea. Es una figura que ofrece la Constitución de la República de Ecuador, que permite que el presidente en ejercicio de su poder pueda disolver la asamblea y convocar a elecciones. Le permite esta figura a un presidente gobernar por 6 meses mediante decreto, y eso fue lo que utilizó el presidente Lasso, aunque con esta decisión también pone fin a su gobierno al llamar a elecciones anticipadas. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible. Puede ser que fue una medida política para no ser destituido y no quedar de esa manera políticamente, pero a la vez también clavó un cuchillo para él. Pero por primera vez en la historia de Ecuador se disolvió el parlamento alegando un juicio político que podía provocar la destitución del presidente, y el presidente alegó una crisis política, y para evitarle un conflicto al país y para evitarle
un problema mayor, el presidente estableció que se convocaría a elecciones. Y en estas elecciones, el joven aspirante, Noboa, salió como favorito con un discurso transformador, atacando los altos niveles de criminalidad que en los últimos años de manera exponencial subió en Ecuador, que anteriormente era un país muy tranquilo, atacando esto y diciendo que el país necesitaba mano dura para frenar la corrupción. Noboa, con un discurso parecido al del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sí se pueden cambiar varias cosas claves: reducir la violencia, darle oportunidad a la juventud. Logró el amor y la aceptación de su gente, pero al llegar a la presidencia de El Salvador, Noboa, que era una gran esperanza, lamentablemente en estos 2 meses y alguito que tiene de su presidencia, las personas están esperando acciones más concretas, pero el presidente dice que todo es por paso y el presidente promete crear una cárcel de máxima seguridad para el Ecuador. De esta manera, esta cárcel de máxima seguridad garantizará la seguridad de los presos y no hacer como es en el día de hoy, donde estas cárceles lamentablemente son caldos de cultivos y espacios para que los delincuentes creen sus operaciones. Incluso en el proceso electoral murió un candidato presidencial por un atentado, lo que ha provocado y ha desatado una gran ola de inseguridad y la inversión extranjera se ha alejado del Ecuador. Noboa, que promete ser el presidente o vendió durante toda la campaña que era la persona que necesitaba Ecuador con mano dura, con fortaleza para transformar este país y que vuelvan tiempos buenos para esta nación. Noboa, un joven visionario que esperamos que pueda resolver a corto y mediano plazo los problemas que enfrenta su país. ¿Qué está pasando con Noboa? Están pasando estas situaciones. Hay una gran expectativa de cambio en su país, pero lamentablemente al día de hoy el gobierno que él encabeza no ha llenado esas expectativas. Creemos que estamos comparando este país con otros países y cada país tiene un proceso. Noboa no es Bukele, Noboa es Noboa y él tiene que agotar su proceso y su país agotar su proceso. Esperemos que pueda crear estos centros correccionales, mano dura con la delincuencia y fortalecer la economía para garantizar que la inversión extranjera esté segura, porque un país que esté inestable, lamentablemente nadie quiere invertir en ese país. Y ese es el problema que está pasando en Ecuador. Esta inestabilidad, tanto política como económica y también social, ha provocado que los países o las grandes potencias que invierten en diferentes países no vean ese destino para invertir y saquen sus capitales. Esperemos que en los próximos días la política de Daniel Noboa Asín sea transformadora para toda la región, para todo el país y la República de Ecuador. Nos vemos en una próxima entrega de Comunicando para la Gente. Si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Subimos videos toda la semana para que juntos lleguemos a un próximo nivel. Bye, 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 bye.